Muy buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a su canal, Pequeño Discípulo de Jesús. Yo soy el hermano Tony Chávez, su hermano en Cristo Jesús. Aquí vamos a dar inicio a este tema de hoy, a un tema muy especial, único que traemos para cada uno de ustedes. El tema es la Sagrada Familia, es la lectura que todas las iglesias están impartiendo en las misas de hoy, es la lectura que corresponde al día de hoy, así que vamos a meditarla detenidamente porque hay un mensaje muy único y especial para cada uno de nosotros, ¿verdad? Esto es la Sagrada Familia, Jesús, José y María, ¿verdad? Entonces, sean todos bienvenidos a cada uno de ustedes, donde quiera que ustedes me estén mirando este tema. Definitivamente vámonos poniendo bajo la ayuda del Espíritu Santo para que definitivamente cada uno de nosotros, el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, para que pueda abrir nuestro corazón y nuestra mente para entender definitivamente ese mensaje que nos tiene la santa y bendita palabra del Señor hoy, día domingo, ¿verdad? 29 de diciembre del 24. Estamos a punto de terminar el año, definitivamente estamos a punto de terminar el año, así que pues gracias por acompañarnos, gracias por ver, gracias por esa paciencia, gracias por el apoyo que nos dan. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están mirando allá en el Perú, Padre Martín, el hermano Frank y todos y cada uno de los que nos están mirando allá en Perú, en Aguascalientes, a todos los en Aguascalientes, definitivamente en Guanajuato, acá por Moroleón por el Cuitzillo, Michoacán, acá por Uruapan, la hermanita Rocío y todos y cada uno de las personas que nos están mirando en Uruapan, Michoacán, y a todos los de Guadalajara, hermanito Miguel González, a todos cada uno de ellos, a la hermanita Anita, a la hermanita Esther, a la hermanita Candy. Ahí estás, hermanita Candy, sea que tú eres fiel y definitivamente siempre estás apoyándonos. Y allá para Trejos, Jalisco también, a la hermanita Consuelo Bugarín, a la hermanita Gaby, al hermanito Raúl, a la hermanita María Guadalupe Bugarín, ¿verdad? Definitivamente, y a todos los que nos están mirando de ahí de Trejos, Jalisco, y a todos los que nos están mirando en toda la República Mexicana, definitivamente en Guadalajara especialmente, y en todas partes, en Chicago, en Nebraska, California, Texas, en todas las partes donde nos están mirando, ¿verdad? Pues bien, sean todos bienvenidos nuevamente. Estamos viviendo todavía la octava de Navidad, que nosotros le llama la iglesia la octava de Navidad. Son 8 semanas, me parece, definitivamente las que vamos a estar la octava de Navidad. Así que nosotros continuamos celebrando esa Navidad, continuamos celebrando de que el niño Dios ha nacido, y ojalá y haya nacido en cada uno de nuestros corazones, que es realmente donde Jesús quiere nacer, ¿verdad? Porque muchos de nosotros nos preocupamos por tener un nacimiento, y qué bueno que lo hagamos. Ojalá y todos los hogares del mundo pusieran su nacimiento en esa celebración al 25 de diciembre, el nacimiento del niño Jesús. Lo que celebramos es el acontecimiento del nacimiento de Jesús, definitivamente. Así que sean todos bienvenidos. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Ojalá y se hayan pasado una feliz Navidad, y les deseamos un feliz año nuevo que está a punto de terminar. Me parece que son 2 días más, ya nomás lunes y martes, y el miércoles entramos de nuevo al año nuevo. Así que hermanos, hermanas en Cristo Jesús, sean todos bienvenidos nuevamente, y vamos a dar inicio a este tema de hoy, que es algo muy único y muy especial, lo que estamos celebrando el día de hoy, domingo 29 de diciembre. Estamos celebrando el Día de la Sagrada Familia, Jesús, José y María, ¿verdad? Definitivamente. Así que vamos a ponernos en sus santas y benditas manos del Señor. Vamos a persignarnos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Vamos a ponernos también en las santas y benditas manos del poder del Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y podemos cerrar nuestros ojos y podemos hacer esta pequeña oración. Todos pueden repetir conmigo y podemos decir, ven Espíritu Santo, ven poder de lo alto, ven Paráclito, ven con tu fuego divino, con tus ráfagas de viento, con el fuego envuélvenos, llénanos, abrázanos. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus hijos, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra y harás una nueva creación. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo honor y toda gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Bien, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, vamos a dar inicio a este tema de hoy, definitivamente la celebración de hoy de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, definitivamente. Podemos ver definitivamente que hoy las lecturas de hoy se enfocan directamente a cómo Dios quiere que sean las familias de cada uno de nosotros. Definitivamente muchas veces nosotros nos hemos preguntado, pero ¿cómo deben de ser las familias? Se da definitivamente, especialmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Donde es difícilmente pues tener una familia sagrada como la que tenía Jesús, ¿verdad? Definitivamente, pero vamos a ver qué nos dice la primera lectura del día de hoy, domingo 29. La primera lectura, definitivamente, el Señor nos va a hablar definitivamente porque en su santa y bendita palabra Él establece definitivamente la posición de cada uno de los miembros de la familia, ¿verdad? Muchas veces nosotros, las familias se dividen, las familias hay problemas, hay dificultades porque cada uno está tratando de ir por su propia cuenta, los hijos por su cuenta, a veces los mismos esposos no se ponen de acuerdo, las esposas dicen una cosa, el esposo dice otra cosa, y definitivamente que en muchas de las familias, por eso hay desastres, porque no hemos leído la santa bendita palabra de Dios y no nos damos cuenta definitivamente cómo es que debemos de actuar como hijos, cómo es que debemos de actuar como esposos, cómo es que deben actuar como esposas. Y definitivamente Dios establece el matrimonio y Dios le da el lugar a cada uno, el lugar que le corresponde, y a cada uno de nosotros le da un trabajo diferente. No todos tenemos el mismo trabajo ni la misma tarea como familia, como miembros de la familia. Y definitivamente la primera lectura de hoy, domingo 29 de diciembre, celebrando la Sagrada Familia, definitivamente podemos ver que es Eclesiastés, ese libro de Sirácidas o Eclesiastés, como quiera que les aparezca ahí en la Biblia, puede tener cualquiera de esos dos nombres, eclesiásticos o
Siracida, capítulo 3, versículo del 3 al 17. Pero vamos a enfocarnos definitivamente, vamos a enfocarnos desde el versículo 1 para entender exactamente de qué nos está hablando el Señor, ¿verdad? Definitivamente, un poquito más amplio. Así que vamos a ver cuál es la tarea de los hijos. La tarea y el papel principal de todos, cada uno de los hijos, de los miembros de cada familia de nosotros, definitivamente, porque muchas veces los hijos están confundidos y los papás también nos confundimos pensando en de que, pues, que si estará bien o que si estará mal. Vamos a ver qué es lo que dice la santa y bendita palabra de Dios, ¿verdad? En Eclesiastés capítulo, en Siracida, o Eclesiastés puede tener uno de los dos nombres, eclesiásticos o Siracida, uno de los dos. En Siracida capítulo 3 versículo 1, aquí el Señor nos habla, esta es palabra de Dios que nos va a decir definitivamente cuál es el papel de los hijos, de cada uno de nosotros como hijos y miembros de una familia, ¿verdad? Para que no haya confusión y definitivamente si alguno de nosotros está haciendo las cosas tal como el Señor nos las está diciendo, pues definitivamente estamos bien y en esa familia va a haber paz, va a haber armonía, va a haber gozo. Pero si estamos haciendo las cosas humanamente como nosotros nos parece, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Como no es nuestra idea o nuestro pensamiento, probablemente nos estamos equivocando. Dice la palabra de Dios en Sirácidas capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra de Dios: hijos, óiganme, les habla su padre. Sigan mis consejos y se salvarán. El Señor, para empezar, nos está diciendo que si cada uno de nosotros como hijos de la familia oímos los consejos de Dios, nos vamos a salvar definitivamente. Si los escuchamos y tratamos de llevarlos a cabo y tratamos de vivirlos, ¿verdad? De vivir como Dios quiere que nosotros vivamos como verdaderos hijos de una familia. Dice, porque el Señor quiso que los hijos respeten a su padre. Estableció la autoridad de la madre sobre los hijos. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su madre se prepara un tesoro. En este versículo 3 definitivamente el Señor nos está dando, aparte de que nos está diciendo lo que tenemos que hacer, nos está dando una gran promesa, porque dice el Señor en su santa y bendita palabra en el versículo 3, el que respeta a su padre obtendrá el perdón de sus pecados. Lo que el Señor nos está diciendo definitivamente que si nosotros somos obedientes y respetamos a nuestros padres, especialmente a nuestro papá, dice, obtendrán el perdón de sus pecados. Y si el Señor dice que obtendremos el perdón de nuestros pecados, pues definitivamente eso quiere decir que podremos entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Eso es una promesa del Señor, que si nosotros respetamos a nuestro Padre, nos respetamos al Padre, dice, obtendrán el perdón de sus pecados. Dice, porque el Señor quiso, el que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados, es garantizado. Por muchos que sean nuestros pecados, definitivamente si nosotros somos obedientes, respetuosos con nuestros padres, es la promesa de Dios de que nuestros pecados van a ser perdonados. Y el que honra a su madre se prepara un tesoro, definitivamente que es algo único y especial. Esas son promesas de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos. El que respeta a su madre se hace un tesoro en el cielo. Dice, sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre. El día en que implore al Señor,
lo atenderá. Ahí hay una promesa, otra promesa muy grande, que el que respeta a su padre, el día que ore, el día que pida, el día que le implore al Señor por alguna situación, por algún problema, una dificultad, dice, el Señor lo atenderá, es garantizado. El Señor lo escuchará y le concederá la gracia que le está pidiendo. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Allí hay otra promesa grande del Señor para los hijos que son obedientes. Para los hijos que definitivamente dice el Señor, el que respeta a su padre tendrá larga vida. O sea que el Señor nos está prometiendo de que si nosotros hacemos su santa y bendita voluntad y hacemos lo que nos corresponde hacer como verdaderos hijos, dice que tendrá larga vida, le va a dar muchos años de vida a ese hijo que sea obediente con sus padres, especialmente. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor será el consuelo de su madre. Servirá a los que le dieron la vida como si sirviera al Señor. Así, eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Servirá a los que le dieron la vida como si sirviera al Señor. Definitivamente es algo tremendo. Así que cuando nosotros servimos a nuestros padres, los apoyamos, los ayudamos, es como si estuviéramos sirviendo al Señor. Dice, actúa así, honra a tu padre de palabra y de hecho, y su bendición se hará realidad para bien tuyo. Pues la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos. Aquí el Señor nos está mostrando cuán grande y cuán importante es la bendición de los papás a los hijos, ¿verdad? Cuando los hijos son bendecidos por los papás, definitivamente que están protegidos. Dice, afirma la casa de los hijos, pero la maldición de una madre destruye hasta los cimientos. Definitivamente todas las mamás, aquí dice, la maldición de una madre destruye hasta los cimientos. Definitivamente, pues las mamás especialmente tienen que tener mucho cuidado cómo les hablan a sus hijos, ¿verdad? Porque si están enojadas, les lanzan una maldición al punto de estar enojadas, sin meditar, sin pensar, sino simple y sencillamente se dejan llevar por su enojo o su coraje. Pues dice la palabra del Señor que la maldición de una madre destruye hasta los cimientos de una familia. No te alegres de la desgracia, de la deshonra de tu padre. Su vergüenza nunca será motivo de gloria para ti. El honor de un hombre depende de la reputación de su padre. Cuando una madre merece el desprecio, salieron deshonrados sus hijos. Hijo mío, dice el Señor, cuida de tu padre cuando llegue a viejo. Mientras viva, no le causes tristezas. Aquí el Señor contradice definitivamente la mentalidad del mundo cuando dicen los jóvenes, ya tengo 18 años, ya puedo yo hacer lo que me da la gana, ya puedo yo irme de la casa, ya puedo abandonar a mis padres, ya los puedo dejar porque yo ya estoy grande y ya puedo mantenerme, ya puedo yo valerme por mí mismo. El Señor no nos está diciendo tal cosa. Esa es una mentalidad del mundo, ¿verdad? Definitivamente muchos dicen, nomás están esperando ajustar 18 años, pero la palabra de Dios no dice que a los 18 años los hijos se tienen que salir de su casa. Dice, hijo mío, cuida de tu padre cuando llegue a viejo, lo que quiere decir que los hijos, a pesar de que dice el Señor, ¿verdad?,
que cuando ellos se casan dejarán a sus padres, ¿verdad? Y formarán una nueva familia, pero no quiere decir que los vayan a abandonar, no quiere decir que los vayan a dejar solos, sino que dice que debe de estar al pendiente de los papás, que cómo estás papá, tiene que ir a visitarlos, ver qué necesidades tienen, apoyarlos, ayudarlos en todo lo que les sea posible. Dice, y no le causes tristezas mientras viva. Si se debilita su espíritu, aguántalo. No lo desprecies, porque tú te sientes en plenitud de tus fuerzas. Muchas veces vemos como la gente, especialmente los hijos, pues cuando ven a los papás en estas condiciones, pues no quieren estar batallando, no quieren definitivamente estar allí porque les causa trabajo, porque no les agrada ver cómo ellos hacen las cosas que hacen, cuando ellos están débiles, cuando ellos están viejitos, cuando ellos a veces no se pueden valer ni por sí mismos. Definitivamente la mayoría de los hijos en las familias se van y los dejan solos o los llevan a los asilos de ancianos. Pero aquí la palabra de Dios no dice que los lleves al asilo de ancianos o que los dejes solos y los abandones, sino que dice, si se debilita su espíritu, aguántalos. No los desprecies, porque tú te sientes en la plenitud de tus fuerzas. Porque definitivamente, si tú te sientes con la plenitud de tus fuerzas, va a llegar el día en que también tú vas a estar en las mismas condiciones. Y dice el Señor en su santa y bendita palabra, no hagas a otro lo que no quieras para ti. Desafortunadamente, todo lo que hacemos, bueno y malo, se paga y tiene consecuencias. Si hacemos obras buenas, si hacemos cosas buenas, van a tener buenas consecuencias para cuando nosotros necesitemos. Pero si hacemos cosas malas con nuestros papás, pues definitivamente van a tener consecuencias negativas. Y cuando nosotros necesitemos, cuando nosotros estemos en esas mismas condiciones de ellos, cuando ya estemos viejitos, definitivamente pues probablemente los hijos van a hacer lo mismo que vieron que nosotros hicimos con nuestros padres. Definitivamente, porque eso vieron y eso aprendieron. Y si nosotros fuimos malos, si nosotros los dejamos solos, si nosotros los abandonamos, si nosotros no los ayudamos, pues no esperemos mucho de nuestros hijos, porque eso fue lo que nosotros les enseñamos y eso fue lo que ellos aprendieron. Entonces, definitivamente, el bien que hayas hecho a tu padre no será olvidado. Se te tomará en cuenta como una reparación por tus pecados. Aquí hay una promesa del Señor que lo que nosotros hagamos definitivamente se tomará en cuenta para cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, y se tomará en cuenta, ¿verdad?, para el perdón de nuestros pecados. Definitivamente eso sería garantía de salvación para nosotros, tener esa paciencia y ese amor por la familia, ese amor por nuestros padres. Definitivamente que sí. Dice, en el momento de la adversidad será un punto a tu favor, y tus pecados se derretirán como hielo al sol. Definitivamente es algo que necesitamos, porque tenemos tantos pecados la mayoría de nosotros que necesitamos ese salvaconducto, como le podríamos decir, esa gracia especial que nosotros nos ganemos para cuando nosotros nos vemos y nuestros papás están en esas condiciones, tenemos esa oportunidad de hacer la voluntad de Dios y hacer para bien nuestro también, porque dice el Señor que si nosotros hacemos eso con nuestros papás, pues nuestros pecados se retirarán como hielo al sol. Así lo dice el Señor a su santa bendita palabra. Y hay algo bien tremendo que el Señor nos dice en el versículo 16. Dice, abandonar a su padre es como insultar al Señor. Ay, Señor. Abandonar a su padre es como insultar al Señor. Y para la mayoría de nosotros hijos, por no estar batallando, pues hacemos lo que no debemos de hacer. Los abandonamos o los llevamos a un asilo de ancianos
o los dejamos ahí abandonados y no nos acordamos de ellos porque no queramos estar batallando, porque, ¿verdad? Y definitivamente si supiéramos que cuánto tiempo vamos a estar viviendo en esta vida, posiblemente a lo mejor hasta nosotros nos podamos ir antes que ellos, y nosotros nos dio la oportunidad el Señor con nuestros viejitos de ganarnos el reino de los cielos, de ganarnos el boleto al reino de los cielos, pero hay de nosotros si lo aprovechamos o si no, o si lo desaprovechamos. Definitivamente que sí. Ya todo depende de cada uno de nosotros, dependiendo, ¿verdad? Definitivamente, porque después de que ellos nos dieron todo, cuando nosotros fuimos pequeños, para empezar, nos dieron la vida, ¿verdad? Nos dieron la vida, nos engendraron, nos dieron la vida, nos cuidaron, especialmente nuestra mamá nos alimentó desde el día que nacimos hasta el día que pudimos alimentarnos por nuestra propia cuenta. La madre aún todavía, a pesar de que nosotros tengamos 70 años, 60 años, todavía sigue orando por ti, sigue pidiendo por ti, sigue ayudándote y tratando de salvar tu alma. Definitivamente que es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Y aparte dice la palabra de Dios que abandonar al Padre es como insultar al Señor. Así que no es tan solo el papá, ¿verdad? Definitivamente, porque si abandonar al papá es como insultar al Señor, pues definitivamente si nosotros se nos ocurre renegar o abandonarlos, estamos insultando al Señor, y si insultamos al Señor, pues definitivamente no podemos esperar gran cosa el día que el Señor nos llame a su presencia, ¿verdad? Porque lo insultamos personalmente a Él, porque es como insultar al Señor, dice la palabra de Dios en Sirácidas. El Señor maldice al que ha sido la desgracia de su madre. Wow. Decía que no esperemos gran cosa si nosotros hemos sido malos hijos. Si nosotros, cuando nuestros padres han necesitado ayuda, se las hemos negado, nos hemos hecho como que no miramos, como que no oímos, nos hicimos los sordos, los ciegos y los mudos, y no hicimos nada por ellos cuando ellos estaban necesitando de nuestra ayuda. Definitivamente qué ingratitud. Y la mayoría ahorita en este mundo, pues definitivamente cada quien quiere vivir por su propia cuenta, definitivamente por su propio camino, sin importar los demás qué necesitan o qué. Pero ojalá y ustedes que me están mirando no haya pasado por allí, pero definitivamente si todavía tienes tus viejitos, tus papás, todavía estás a tiempo de enmendar, todavía estás a tiempo de recapacitar, todavía estás a tiempo de pedirles perdón y de ayudarlos en lo que te sea posible, amarlos definitivamente, amar y que amarlos, ¿verdad? Mientras ellos estén, respetarlos, ayudarlos, ¿verdad? Para que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Bueno, ese es lo que el Señor pone para cada uno de los hijos. Definitivamente que sí. Eso es tarea para cada uno de nosotros los hijos. Pero vamos a ver, Jesús establece el lugar que le corresponde a cada uno de los miembros de la familia. Ese es el lugar que le corresponde y las tareas que tienen que llevar a cabo definitivamente los hijos. Pero ahora vamos a ver la tarea que les corresponde a las mamás, a las esposas. Definitivamente que sí, porque el Señor a cada uno le da su tarea, y definitivamente que especialmente a las mamás también. En Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21, vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Cómo debe de ser, y el Señor nos está dando las líneas, cómo debe de ser una familia y la tarea que cada uno debe de tener y que cada uno debe de asumir y que cada uno debe de hacer. A los hijos como hijos, a la esposa como esposa y al esposo como esposo. Definitivamente que sí. Y dice la palabra de Dios, esta es la misma lectura que corresponde al día de hoy, domingo, que es Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Aquí el Señor nos habla, esto es para la esposa, el papel de la esposa. Vamos a ver cuál es el papel de la esposa, ¿verdad? Definitivamente dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Esta es palabra del Señor, de Dios. Dice: esposas, sométanse a su marido como conviene, entre cristianos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida.
Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es lo correcto entre cristianos. Padres, no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen. Bueno, aquí el Señor nos da el cuadro completo. Definitivamente la tarea de cada uno de nosotros como familia. A las esposas dice el Señor en su palabra, en su santa y bendita palabra, dice Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Esposas, y este es el Señor hablando a través de su santa y bendita palabra. Sométanse a su marido como conviene entre cristianos. Sométanse. Sean obedientes. A sus esposos. Pero en consecuencia, después de la obediencia de la mujer, definitivamente, primero es la obediencia de la mujer. El sometimiento. El respeto al esposo, el respeto mutuo. Y en consecuencia dice en el versículo 19, maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Amen a sus esposas, esposos, definitivamente, esa es la tarea de nosotros como esposos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Pero para que el marido pueda amar a su esposa, pues definitivamente debe de haber, primero y esto es en orden. Vean cómo lo dice la palabra de Dios. Primero la esposa debe de someterse a su marido como conviene. Entre cristianos dice la palabra del Señor. Y de allí los maridos amen a sus esposas y no les amarguen la vida, porque si la esposa es fiel, si la esposa se somete, si la esposa es obediente y respeta la autoridad del hombre, pues definitivamente el hombre en consecuencia de allí tiene que amar a su mujer, respetarla y de la misma manera, respetarla y darle su lugar. Y dice la palabra del Señor, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es correcto entre cristianos. Padres, no sean pesados con sus hijos, para que no se desanimen. Definitivamente, el Señor nos dice que los hijos deben de ser obedientes también. Aquí está la familia perfecta. Aquí está la familia perfecta. Cuando la mujer es obediente al esposo y se somete, lo respeta su autoridad, respeta su papel como esposo, ¿verdad? Definitivamente el esposo también debe de amar a su esposa y no amargarle la vida. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, hijos, obedezcan a sus padres. Esto es palabra de Dios. Y a los padres les dice el Señor también, no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen. O sea que hay que corregir a los hijos definitivamente cuando hay necesidad. Es necesario corregirlos, es necesario aconsejarlos, es necesario guiarlos. Porque definitivamente que sí, pero la corrección inicia desde que ellos están chiquitos, para que ellos vayan creciendo, ¿verdad? Con esa mentalidad, con esa idea de que deben de respetar al papá y deben de respetar a la mamá, a los hijos. Porque si de chiquitos no los hemos corregido, si de chiquitos no les hemos enseñado, pues definitivamente no podemos pretender que cuando ellos ya están grandes, pues hagan lo que nosotros les estamos diciendo o sean obedientes, ¿verdad? Definitivamente. La obediencia empieza desde el primer día, desde que nacen, desde que el niño tiene conciencia, desde que el niño empieza a tener uso de razón, desde que nace, para que el niño va desde ahí inicia su aprendizaje de un hijo, desde que el niño inicia, definitivamente. No deben de ser los papás consentidores y definitivamente no deben de ser así, de esa manera que al cabo está chiquito
chiquito, que al cabo este es mi hijo y cuando crezca va a entender. No, si no entiende de chiquito, si no aprende desde chiquito, si no le inculcas la obediencia de chiquito, de grande, jamás lo va a hacer, porque ya de grande definitivamente que no. Y como está ahorita la corriente del mundo, definitivamente difícil para los hijos, definitivamente lo que les enseñan en las escuelas, lo que les enseñan en la calle, los amigos, pues es totalmente diferente. Y si nosotros no tuvimos ese tiempo para enseñarles con paciencia, con tolerancia, con amor, ¿verdad? Pues de chiquitos no los guiamos, ya de grandes pues definitivamente vamos a llorar junto con ellos, definitivamente que sí. Entonces, esto es como Dios quiere que sea la familia, una familia sagrada para Dios. Si todos hacemos lo que la santa y bendita palabra del Señor nos está diciendo, pues definitivamente vamos a vivir tranquilos, vamos a tener paz, armonía, gozo, vamos a tener la bendición de Dios, definitivamente que sí. Y vamos a leer el Santo Evangelio también, vamos a ver un ejemplo grande, un ejemplo muy grande definitivamente. Vamos a ver cómo la Virgen María, San José y el Niño Dios fueron, ¿verdad? Definitivamente, porque no hay familia más sagrada que la Sagrada Familia, que es Jesús, José y María. Pero definitivamente vemos ahí la obediencia de unos con otros, la armonía, ¿verdad? Definitivamente que es algo extraordinario. Y definitivamente Dios ama a las familias, Dios quiere a las familias, Dios bendice a las familias. Porque Jesús, el Señor, siendo Dios, ama tanto a las familias que Él quiso tener una familia para Él, ¿verdad? Él quiso tener su propia familia, porque Él pudo haber nacido de muchas maneras, pero Él eligió a la Santísima Virgen María como su madre, ¿verdad? Él eligió a la Virgen María y a San José también lo eligieron como su padre, y definitivamente que Él quiso tener una familia, y Él fue algún ejemplo grande para cada uno de nosotros como hijos. Y la Santa Bendita Virgen María fue un ejemplo para todas las mamás, cómo deben de ser como esposas, como madres. Y a San José no se diga, ¿verdad? Definitivamente que fue un ejemplo de papá, un ejemplo de papá, cómo deben de ser todos los papás. Así que vamos a ver el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Dice la palabra, esta es palabra del Señor. Versículo 41. Esta es la lectura también que corresponde al día de hoy, pero vamos a meditarla también, ¿verdad? Esta es la lectura. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Primeras iniciativas del joven Jesús. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 2, versículo 41. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al tercer día, al terminar los días de la fiesta, regresaron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran, seguros de que estaba con la caravana de vuelta. Caminaron todo un día, después se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de su respuesta. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?
tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él les contestó, ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendían esta respuesta. Jesús entonces se regresó con ellos, llegando a Jerusalén. Posteriormente, siguió obedeciendo su madre. Por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Bueno, definitivamente, aquí podemos ver cómo eran la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Jesús, José y María. Un ejemplo para cada uno de nosotros, definitivamente que sí. Aquí Jesús ya tenía 12 años, ya era grande, ¿verdad? Y definitivamente, como les dijo ahí en el templo, cuando lo encontraron, cuando la Virgen María, pues definitivamente lo buscaron por 3 días, desesperados, angustiados, pensando, ¿verdad? Preocupados porque se había perdido. Y no sabían qué había pasado. Entonces, cuando la Virgen lo mira y San José, definitivamente dice la palabra de Dios, se alegraron mucho de verlo, de encontrarlo, ¿sí? Pero la Virgen sí le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos buscado angustiosamente, ¿verdad? Por 3 días. 3 días duraron buscándolo. Me imagino que a uno de nosotros como papás, cuando vamos a una ciudad grande y se nos pierde nuestro hijo, pues yo creo que es una angustia terrible, ¿verdad? Una angustia terrible, definitivamente, y ellos pues estaban angustiados como normalmente cualquier padre, ¿verdad? Pero definitivamente cuando Jesús les da la respuesta, que le escucha a su madre, que le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Dice, te hemos buscado muy angustiados, ¿verdad? Pero Jesús les dice, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no saben que yo debo de estar en la casa de mi padre? Bueno, definitivamente allí yo creo que ellos al momento no entendieron o no se percataron de la respuesta, pero fue una respuesta perfecta y definitivamente era la casa de su padre. Y algo bien importante, a pesar de que Jesús tenía ya 12 años y él era Dios, él tenía, pues era Dios, ¿verdad? Y definitivamente, pero a pesar de él ser con su divinidad, de ser Dios, de ser un niño ya grande, de ser una persona, un niño, pues una persona, un adolescente ya, definitivamente ya era, ¿verdad? Pero Jesús, definitivamente, dice la palabra del Señor, Jesús se regresó con la Virgen María y San José para Jerusalén, para su casa, y lo siguió obedeciendo. Definitivamente, bueno, vemos ahí cómo Jesús, el Señor, fue obediente, ¿verdad? Jesús nunca estuvo diciendo, bueno, ya tengo 12 años, soy Dios, pues yo puedo ya valerme por mi cuenta, así que pues me voy de la casa. Jesús nunca dijo eso, ¿verdad? Como ahorita en la actualidad la mayoría de los jovencitos, muchos jovencitos ya a los 12, 14 años ya se sienten grandes, ya se sienten importantes, ya se sienten que tienen autoridad y que pueden decidir. Ya muchos hasta se salen de su casa a esa edad. Ya dicen, no, pues yo ya me voy, yo no quiero estar en mi casa porque aquí hay reglas que seguir, aquí hay que obedecer, y allá con mis amigos pues no hay obediencia. Jesús no hizo eso. Jesús dice la palabra del Señor que Él se regresó con la Virgen María y San José y siguió obediente a su madre y a su padre, ¿verdad? Definitivamente, porque Jesús fue obediente, pero aún cuando ya tenía los 18 años, Jesús nunca dijo que ya tenía 18 años y que ya él podía irse para donde quisiera y que él ya podía hacer lo que él quisiera y que él ya no necesitaba de que lo regañaran, que él no necesitaba de que no le anduvieran diciendo nada, como la mayoría de los jovencitos ahorita en la actualidad, ¿verdad? Ya cuando tienen 18 años, ya sus papás pues
pues definitivamente pierden la autoridad, y pierden definitivamente, ya no les pueden llamar la atención a los hijos porque ya tienen 18 años, ya ellos pueden decidir y los hijos se rebelan contra los papás, y definitivamente es algo negativo en las familias porque ese niño, si se sale de su casa, definitivamente queda desamparado. Si se sale de su casa, queda en las calles a merced del enemigo, a merced de las adicciones, a merced de las drogas, a merced de la prostitución, a merced de todo lo que es del enemigo, definitivamente, porque en su casa tenía la bendición de sus papás, la bendición de estar en una familia, y ahí tenía la protección. Pero cuando él ya se sale por su cuenta, definitivamente, pues la mayoría de las veces los hijos fracasan. Los hijos se hacen adictos, alcohólicos, cuánta cosa, definitivamente, porque fuera ya no hay quien les diga nada, ya no hay quien les llame la atención, ya no hay quien les jale las riendas, definitivamente ya hacen todo lo contrario de lo que sus papás les estaban enseñando, lo que sus papás, porque también dependiendo de qué tipo de amiguitos se han rodeado, porque si son amiguitos que no creen en Dios, que no tienen temor de Dios, pues definitivamente él va a perder la fe por completo, se la van a robar y no va a creer ni en Dios, ya no va a creer, y definitivamente pues cuando ellos se van de la casa hacen lo que los demás les dicen. Definitivamente se van de su casa que para que ya sus papás no les reclame, para que a sus papás no les impongan reglas, para que a sus papás no los regañen, para que no les diga nada, pero allá van a hacer exactamente a obedecer a otras personas que definitivamente que nomás los van a llevar por mal camino. Y cuando los papás, cuando les decían, les reprendían, era para mantenerlos derechitos por el camino de Dios, por el camino, porque si alguien sabe qué es lo mejor para sus hijos, son sus papás. Los demás no, los demás lo que quieren es definitivamente echarlos a perder, llevarlos por mal camino y que hagan lo mismo que ellos están haciendo. Entonces, pues Dios establece las reglas, ¿verdad? Definitivamente establece las reglas definitivamente para una familia, y si nosotros, aunque seamos cristianos católicos, pero si no obedecemos, si no hacemos las reglas como Dios quiere, pues definitivamente va a haber problemas, va a haber divisiones en la familia, va a haber problemas, dificultades, porque la mujer hace lo que quiere, la mujer se va a donde quiere, la mujer no pide permiso, la mujer definitivamente ya ahorita en la actualidad con eso del libertinaje de la mujer, pues hacen lo que quieren y van a donde quieren sin siquiera avisarle al esposo a veces, sin siquiera pedirle permiso, mucho menos pasando sobre su autoridad, y así definitivamente pues cuando llegan el esposo va a estar enojado, ¿dónde andabas? ¿Qué estabas haciendo? Y hay problemas, hay dificultades, hay reclamos, hay enojos, hay pleitos, definitivamente. ¿Por qué? Porque definitivamente pues obvio, ya no hay control, se descontrola todo, los hijos, los esposos, todas las familias se va desintegrando, se van, definitivamente que sí. Así que cada uno de nosotros hagamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Las mujeres, dice la palabra de Dios, sométanse a sus esposos, sean obedientes, y los esposos amen a sus esposas, definitivamente, y no les amarguen la vida, y los hijos sean obedientes con sus padres, y esta familia va a ser perfecta, esta familia va a ser sagrada, esta familia va a ser, ¿verdad?, como la familia sagrada del niño Dios, de Jesús, José y María. Definitivamente, si nosotros entendemos, así como dice el Señor en Sirácidas, escúchenme y hagan lo que yo les estoy diciendo y se salvarán. Definitivamente, eso es importante para cada uno de nosotros. Entonces, aquí tenemos el ejemplo claro de Jesús, José y María, ¿verdad? La familia sagrada. Jesús fue obediente con sus papás hasta los 33 años cuando él inició su vida pública. Hasta allí ya es cuando él se sale, y todavía cuando él se salió y inició su vida pública, todavía la Santísima Virgen María lo acompañaba a donde él iba. A donde iba Jesús, iba la Santísima Virgen María. La madre estaba al pendiente de su hijo, estaba cuidándolo, estaba protegiéndolo, y el hijo pues obvio seguía obedeciendo, seguían aún a pesar de todo. Jesús ya tenía 33
3 años cuando inició su vida pública. Definitivamente, y hasta que la Virgen María, pues definitivamente hasta que Jesús tuvo su muerte, ¿verdad?, en la cruz, después de allí, pues ya la Virgen María quedó, ya se quedó, y Jesús sube al cielo. Ya después de ahí la Virgen María, pues ya, ¿verdad?, fue acompañada por los apóstoles. Fueron los apóstoles los que se hicieron cargo de ella, ¿verdad? Así que, pues ahí tenemos la tarea que cada uno de nosotros debe tener. Y si nosotros queremos una familia sagrada, queremos una familia buena, queremos una familia, ¿verdad?, bendecida por Dios, definitivamente ahí está la tarea. Definitivamente estas 3 citas que nos da las lecturas de hoy, se las voy a mencionar para que las anoten, para que las vuelvan a ver, porque yo estoy seguro que cada uno de nosotros, no importa de dónde seas o de dónde estés, todos queremos tener una familia perfecta. Todos queremos una familia sagrada, pero a veces no sabemos cómo hacer o cómo actuar o qué hacer. Bueno, leamos estas 3 lecturas que nos da la Iglesia Católica en este domingo. Leámoslas varias veces y que sea definitivamente hasta que se graben en nuestro corazón, en nuestra mente, y hasta que logremos llevar y hacer lo que el Señor nos está mandando definitivamente. Dijimos que la primera lectura era de Eclesiásticos o Sirácida, capítulo 3, versículo del 3 al 17, ¿verdad? Esto es para los hijos. Honra a tus padres. Hijo, óiganme, y les habla su padre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el primer versículo, honra a tus padres. Hijos, óiganme, les habla su padre, sigan mis consejos y se salvarán. Está en Sirácidas capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 3, pero lo leemos desde el 1, todo está completito. Esa es una de las lecturas. Y la segunda lectura también es Colosenses, capítulo 3, versículo 18 al 21. Ahí el Señor nos habla definitivamente. Y la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 52. Así que tenemos esas 3 lecturas, ¿verdad?, para que nosotros definitivamente no suframos después con nuestros hijos, con nuestra esposa, para que los matrimonios no se disuelvan, para que los esposos no se divorcien, para que los hijos no se vayan de tu casa, para que los hijos no se vayan. Definitivamente necesitamos de leer estas lecturas frecuentemente, si es posible, todos los días, hasta que se nos graben, hasta que los hijos entiendan, hasta que nosotros como esposos entendamos, y las esposas también, para que la hagamos vida, para que hagamos la palabra de Dios vida en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, nos vamos a quedar allí con ese mensaje de la Sagrada Familia, ¿verdad? Celebrando hoy la Sagrada Familia, así que tenemos tarea, tenemos muchas cosas que corregir, muchas cosas que hacer, pero tenemos tiempo, estamos a tiempo, ¿verdad? Definitivamente necesitamos hacer mucha oración, necesitamos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine, que nos ayude a entender la palabra del Señor, la palabra de Dios, para que nosotros podamos tener una familia feliz, para que podamos tener una familia sagrada, para que podamos tener una familia bendecida por Dios, porque Dios bendice las familias cuando hacen su santa y bendita voluntad. Bueno, ahí nos quedamos definitivamente con esa meditación de la palabra del Señor, y les dije las lecturas, ¿verdad? Las lecturas para que ustedes las vuelvan a leer. Hermanos, hermanas en Cristo Jesús, definitivamente pues damos por terminado este tema, ¿verdad? Este tema lo damos por terminado hoy. Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos, por vernos, definitivamente por sus mensajes, por sus textos, por sus likes, por su compartir con los demás. Así que esto es palabra del Señor, y tarea de nosotros es que cada uno de que lo estamos escuchando definitivamente lo compartamos con los amigos, lo compartamos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, porque la palabra de Dios debe de expandirse, debe de caminar, debe de ir hasta el fin del mundo, hasta donde
¿verdad? Definitivamente que sí, porque la palabra de Dios no pasa. Muchas veces nos dicen los hijos, no, es que tú ya eres de otra época, ya es otra generación. Sí, definitivamente. Y muchas veces los papás no sabemos qué responder ante esa declaración de nuestros hijos. Nos quieren asustar para que ya definitivamente no los estemos molestando, para que no le estemos llamando la atención. Pero simple y sencillamente diles que la palabra de Dios es presente, es viva y es eficaz. Y si la palabra de Dios nos hablaba, ¿verdad?, hace 2000 años, nos sigue hablando hoy y nos va a seguir hablando siempre. Y la palabra de Dios no cambia. Los que queremos cambiar somos nosotros. Los que queremos irnos por nuestra propia cuenta somos cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios continúa allí. Y la palabra de Dios no cambia. No cambia, y esa sigue siendo viva y eficaz todos los días de nuestra existencia, y va a seguir. Cuando nosotros ya no estemos, la palabra de Dios va a continuar. Dios va a continuar, y definitivamente Dios no pasa. Así que si Dios no pasa, su palabra tampoco. Y nosotros pues debemos no importa en qué tiempo estemos. Así que pues vamos a dar por terminada esta reflexión de hoy, ¿verdad? Vamos a darla por terminada para que nosotros la compartamos, para que nosotros la entendamos y para que la hagamos vida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Jesús. Y en tu nombre, Jesús, en tu santo nombre, Jesús, Hijo del Altísimo, por tus santas llagas, Señor, pido que todos los que escuchan este mensaje, esta palabra tuya, Señor, en todo el mundo entero, donde quiera que estén, que el fuego del Espíritu Santo les dé el entendimiento, la sabiduría, para que tu palabra entre y penetre en cada uno de nosotros, Señor. Para que tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros y dé fruto, y fruto en abundancia, Señor. Para que cada uno de tus hijos sea como tú quieres que sea, un verdadero hijo de Dios. Y todo esto te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.